hacia la izquierda. Eso me va a indicar a mí entonces cuándo va a haber un desplazamiento hacia la derecha y cuándo va a haber un desplazamiento hacia la izquierda. Aquí vemos en color naranja, podemos ver la función x al cuadrado, es la original, en donde nuestro vértice va a estar en 0,0. Cuando tenemos que p es mayor a 0, mi función me va a quedar de esta forma, como x menos p, todo al cuadrado. Eso va a ser voy a tener una traslación de p unidades hacia la derecha. Ahora bien, cuando tengo como x más p al cuadrado, yo voy a tener una traslación hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque p es menor a 0 y entonces mi parábola se va a desplazar p unidades hacia la izquierda. De esa forma es como yo voy a poder ver y poder identificar cuántas unidades va a estar desplazado mi vértice hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero como les decía, no solo va a haber traslación horizontal, sino que también, puede existir una traslación vertical, que se puede ir hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuándo va a pasar eso? Nuestra función original es x al cuadrado, pero ahora ya no tenemos el p, sino que tenemos más q, que antes era nuestro valor de k. Este nos va a indicar si hay una traslación vertical, este nos va a indicar si se mueve hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo vamos a saber nosotros si en ese momento nuestra traslación va a ser hacia arriba o va a ser hacia abajo? Cuando Q sea mayor a 0, o sea un número positivo, el desplazamiento que va a ver en la parábola va a ser Q unidades hacia arriba, o sea, mi vértice va a estar movido hacia arriba, o se va a desplazar Q unidades hacia arriba. Cuando Q sea negativo, o sea que Q va a ser menor a 0, mi parábola o mi vértice se va a desplazar Q unidades hacia abajo. Entonces, de esta forma yo voy a saber cuándo y cómo se va a comportar o cómo se va a desplazar mi gráfica verticalmente. Aquí tenemos en color naranja, nosotros observamos la función original, que es x al cuadrado, que se encuentra mi vértice en 0,0. Ahora, si yo tengo que q es mayor a 0, o sea, que me va a quedar como x al cuadrado más q, voy a ver que mi gráfica va a ser como la de color verde, se va a encontrar desplazada hacia arriba. ¿Cuántas unidades? Lo que vaya a valer en su momento q. Ahora, si me queda de esta forma como x al cuadrado menos q, es porque q es menor a 0, o sea que va a ser negativo. Entonces vamos a observar que mi gráfica se va a mover o se va a desplazar q unidades hacia abajo. Entonces de esta forma va a ir y me va a quedar mi gráfica. Pero entonces, una pregunta puede ser, o solo voy a tener desplazamiento horizontal o solo voy a tener desplazamiento vertical, o pueden pasar ambas. Puede haber en una misma gráfica, puede haber desplazamiento horizontal y vertical, o no puede pasar esto. Pues sí puede pasar, puede haber tanto traslación horizontal y vertical en la misma gráfica, porque si ustedes se recuerdan, la expresión es algebraica, es x menos p, esto al cuadrado, más q. Este valor de p es el que me va a indicar las unidades que va a estar desplazado, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, mi desplazamiento horizontal, y este valor q me va a indicar el desplazamiento vertical, cuántas unidades está hacia arriba o cuántas unidades va a estar hacia abajo. Entonces, esto es lo que a mí me va a indicar el valor de p y el valor de q. Como ambos me aparecen en mi función, es seña de que voy a tener desplazamiento o voy a tener una traslación horizontal y vertical. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora unimos las dos anteriores. Ahora entonces, si P es mayor a 0 y Q es mayor a 0,
¿Qué va a pasar si P es mayor a 0? Va a haber un desplazamiento hacia la derecha, y como Q también va a ser mayor a 0, voy a tener un desplazamiento hacia arriba. Entonces, cuando ambas sean positivas, yo voy a tener un desplazamiento hacia la derecha y un desplazamiento hacia arriba. Ahora bien, si P es positivo, o sea, mayor a 0, y Q es negativo, o sea, menor a 0, mi parábola va a estar desplazada o se va a encontrar desplazada hacia la derecha. Pero ahora, en lugar de irse hacia arriba, se va a desplazar hacia abajo. ¿Por qué? Porque Q va a ser negativo. Ahora bien, cuando P es negativo, nosotros sabemos que mi traslación, o sea, cuando P sea menor a 0, sabemos nosotros que la traslación va a ser hacia la izquierda, va a estar desplazado P unidades hacia la izquierda. Pero como Q va a ser positivo, entonces este se va a desplazar Q unidades hacia arriba. Ahora, si P es negativo y Q es negativo, o sea, ambas son negativas, mi parábola se va a encontrar desplazada hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, ambas van a estar hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, el vértice de una parábola siempre se va a encontrar en P, Q. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí yo les voy a escribir. Cuando Q sea positivo, cuando sea, vamos a poner P, en este cuadrante vamos a tener cuando P sea positivo y cuando Q sea positivo. Todo esto, mi gráfica se va a encontrar en este cuadrante, ¿sí? Ahora, si lo tengo que en este cuadrante va a ser cuando P sea positivo, pero Q vaya a ser negativo. Entonces, mi gráfica va a estar desplazada en este cuadrante, va a estar desplazada hacia la derecha, pero con un desplazamiento hacia abajo. Ahora, sí, en este cuadrante va a ser que P es negativo menos P y Q también va a ser negativo. Entonces va a estar en este cuadrante. Mi gráfica va a estar desplazada en este cuadrante. Vamos a ver de qué otro color no utilizado. Vamos a poner así. Y en este cuadrante va a ser cuando P sea negativo y Q vaya a ser positivo. Entonces, en eso lo encuentro en este cuadrante. Entonces, de esa forma va a aparecer. ¿Cómo van a ser mis ecuaciones? Las voy a poner acá. Aquí esto va a ser igual a x menos p al cuadrado más q. Ahora acá va a ser x menos p al cuadrado menos q. En este de acá va a ser x, aquí solo que aquí ya no va a tener menos, sino que va a ser más p al cuadrado más q. Y en este voy a tener como x más p al cuadrado menos q. Entonces, de esta forma marcar mi ecuación. Entonces, eso es para que nosotros lo tengamos en mente de hacia dónde se va a ver un desplazamiento, hacia dónde va a estar la traslación tanto horizontal y vertical
de mi gráfica, o de dónde va, en qué punto se va a encontrar nuestro vértice. Vamos a ver un ejemplo. Dice, comparar la función f de x es igual a 3 paréntesis x menos 4 al cuadrado más 2 con la función 3x al cuadrado. Vamos a ver nosotros que de primero lo que vamos a ver es la traslación vertical y la traslación horizontal. La gráfica con la que nos están pidiendo que la comparemos es con la gráfica 3x al cuadrado. Entonces, esta de color rojo es la gráfica que me aparece como 3x al cuadrado. No sé por qué. Vamos a... No sé qué me pasó. Permítame, no sé qué está pasando. Permítame, no sé qué le pasó. Ya está respondiendo. Voy a borrar todo esto. Entonces, esta es nuestra gráfica original, que es con la que a nosotros nos están pidiendo que la comparemos. Esta es la gráfica de 3x al cuadrado. Va. Ahora, nuestra función, la que tenemos que ver es esta de acá. ¿Cuál es mi valor de P? Mi valor de P, lo voy a hacer yo acá, mi valor de P, vemos que es igual a 4. Y mi valor de Q es igual a 2. Entonces, mi vértice va a ser igual a 4,2. ¿Qué quiere decir esto? Que mi gráfica va a estar desplazado hacia la derecha 4 unidades y se va a trasladar 2 unidades hacia arriba. Entonces mi traslación se va a trasladar 4 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. Entonces vengo y me veo 1, 2, 3 y 4. Vengo 1, 2, 3 y 4 unidades hacia la derecha y 1 y 2 unidades hacia arriba. Entonces, en ese punto se va a estar mi vértice. Entonces, me va a quedar de esta forma. Entonces, me queda de esta forma. Mi gráfica me queda acá. Entonces, la original me queda acá, que es la de 3x al cuadrado, y la de función 3x menos 4 al cuadrado más 2 me va a quedar en este punto. Aquí mi vértice va a estar en 0,0 y acá mi vértice va a estar en 4,2. Así es como nosotros podemos ver la trasada. Pueden copiarlo. Ese es uno de los ejemplos. Va.
Pero aparte de lo que es traslación, que hemos venido viendo la traslación, así es de sencillo, nosotros vamos a ver lo que es que hay traslación vertical y horizontal. Nosotros vamos a ver la dilatación. También en las parábolas puede ver lo que es dilatación. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de dilatación? Nosotros lo hemos venido hablando anteriormente, pero yo no les decía dilatación, sino que yo les decía que cuando el valor de A o el coeficiente principal era muy grande o era muy alejado a cero, mi gráfica se iba a abrir, ¿ya? Y cuando yo les decía que cuando mi coeficiente principal era un valor muy cercano a cero, muy pequeño, mi gráfica se iba a cerrar. A eso le vamos a llamar nosotros, o se va a conocer con el nombre de dilatación de una parábola. Entonces, ¿cuál es nuestra definición? Nuestra definición nos dice que la dilatación o apertura de una parábola depende del coeficiente A. El coeficiente A nosotros sabemos que es nuestro coeficiente principal del término cuadrático de la función, que va a ser mi A, es mi coeficiente principal que va a estar acompañando al x al cuadrado. Cuando mayor es el valor absoluto de A, más cerrada es la parábola. Por eso decía, cuando yo esté más alejado de cero, mi valor esté más alejado de cero, mi parábola se va a cerrar cada vez más. Cuando yo esté más cercano a cero, mi parábola se va a abrir. Entonces aquí tenemos, esta gráfica es la original, la que yo puedo tener, y esta va a ser la gráfica original. Esta puede ser la gráfica de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo corroborar yo que esta es mi gráfica de x al cuadrado? Porque cuando x valga 2, y, ¿cuánto va a valer? 2 por 2, 4. Cuando x valga 4, pongámosle 4 por 4 va a ser 16. Entonces esta gráfica es de x al cuadrado. Se los voy a poner acá. Esta es la de x al cuadrado. ¿Qué pasa si yo le coloco el a? Aquí sabemos que a va a ser igual a 1. Ahora vemos acá que mi gráfica se cerró. Entonces, este va a ser x al cuadrado. Y este va a ser a la x, que podríamos ponerle 3x al cuadrado. Esa es la gráfica de 3x al cuadrado. Aquí en este, mi a va a ser igual a 1. Y en este, mi a va a ser igual a 3. Entonces vemos que como el A es grande, mi gráfica se va a cerrar. Ahora bien, en este que tengo acá, veo que mi gráfica en color azul, en color rojo, va a ser 3x al cuadrado. La verde es la de x al cuadrado. Y esta de color azul, digamos que puede ser la de 1/2 de x al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que mi gráfica se está abriendo. ¿Por qué? Porque mi valor de A se está acercando o cada vez es más pequeño, o sea que cada vez me estoy acercando más al valor 0. Ya sea me acerque del lado izquierdo o lado derecho a 0, o sea negativo o positivo, cada vez mi gráfica se va a ir abriendo más. ¿Cuál va a ser la diferencia que cuando sea negativo o sea positivo? La diferencia va a ser que cuando el valor de A es menor a 0, nosotros sabemos que nuestra gráfica, entonces en ese momento, va a ser cóncava hacia abajo y me va a quedar de esta forma. Esta gráfica de color verde que tenemos acá, esta es la de x al cuadrado, es la x al cuadrado, y esta de color morado es la de menos x al cuadrado. Ahora, si mi A es muy grande, ¿qué va a haber? Va a haber una dilatación, o sea que mi gráfica se va a cerrar.
En ese punto, entonces la verde sigue siendo x al cuadrado y la morada sigue siendo menos x al cuadrado. Ahora, esta color rojo es de 3x al cuadrado. Pero vemos que se cerró. Y aquí aparece también, pero en color gris, pero solo que cóncava hacia abajo. Pero esta, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que es menos 3x al lado. O sea, aquí que les quiero dar yo a entender, que media vez yo me esté alejando tanto por la izquierda como por la derecha de cero, o sea, de menos, tanto en números negativos yo me esté alejando de cero como en números positivos yo me aleje de cero, yo voy a, mi gráfica se va a ir cerrando, se va a ir cerrando. Pero, ¿qué pasa cuando me acerco a cero, ya sea por la derecha o por la izquierda? Entonces, lo que va a pasar es que mi gráfica se va a abrir. Esta es la de 3x al cuadrado, esta es la de x al cuadrado, y esta es la de 1/2 de x al cuadrado, las que vimos anteriormente. Ya vimos, esta es la de menos 3x al cuadrado, esta es la de menos x al cuadrado, y la café va a ser la de menos 1/2 de x al cuadrado. ¿Qué pasa? Que en la de abajo yo me estoy acercando a cero desde la izquierda y en la de arriba me estoy acercando desde la derecha, o en otras palabras, me estoy acercando en números negativos hacia cero y en números positivos hacia cero. Lo único que va a variar es que una va a ser cóncava hacia abajo y la otra va a ser cóncava hacia arriba. Esa va a ser la única diferencia. Entonces, cuando nosotros veamos, les voy a poner, como voy a regresar acá. Aquí, en este ejercicio se lo voy a hacer. Entonces, ahora, ¿qué les quiero decir yo con esto? Que cuando A es 0, es menor no es desde 0. De menos 1 menor a y a es menor a 1, yo les estoy hablando que va a ver que mi gráfica se va a abrir. Se va a abrir. Y de menos 1 a 1, cuando A es mayor a menos 1 y A es menor a 1, mi gráfica se va a abrir, mi parábola se va a abrir. ¿Ya? Y cuando ya sea A sea menor a menos 1, o sea, cuando 1 sea menos 1 sea mayor a y A sea mayor a 1, mi gráfica se va a cerrar, ¿sí? Cada vez me voy a cerrar. Entonces, eso sería en cuestión de lo que es dilatación. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme más alejado de cero esté yo, mi gráfica se va a abrir. Cuando yo esté acercándome a cero, mi gráfica se va a ir cerrando. Vamos a hacer otro ejemplo que dice, obtenga la expresión algebraica de la parábola siguiente. La parábola que nos están dando es esta. De este ya hicimos nosotros un ejemplo muy similar a este. Sabemos que la vértice que me están dando
es de menos 3, menos 2. Este es mi valor de P, lo vamos a hacer en P y este es mi valor de Q. O sea que yo ya sé que P es igual a menos 3 y Q va a ser igual a menos 2. Yo sé que mi función de una parábola, función algebraica de una parábola, es de f de x, va a ser igual a por x menos p al cuadrado más q. ¿Qué quiere decir esto? Tengo el valor de F y tengo el valor de Q. Entonces, F de X va a ser igual a de X menos P. P es menos 3, menos 3. Esto al cuadrado más Q. Q es menos 2, entonces sería menos 2. Es bien importante tener en cuenta el signo de nuestros valores. Ahora lo simplificamos y me va a quedar como f de x va a ser igual a de x. Menos por menos me va a dar más. Entonces 1 por 3, 3. Esto va a ser al cuadrado. Más por menos me va a dar menos 2. Entonces mi función algebraica me va a quedar de esta forma. Pero yo quiero saber la expresión algebraica de la parábola. Tengo o ya conozco este punto. Entonces me están dando a conocer este punto. Que me están diciendo que este es mi f de x, este es mi valor x y este es mi f de x. ¿Sí? Entonces, este es x y este es mi f de x. Entonces, vamos a ver que x es igual a 0. Y cuando x es 0, mi f de x es igual a menos 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo meter estos valores acá. Entonces, cuando menos 5, mi f de x es menos 5, es igual a x va a ser 0 más 3 al cuadrado menos 2. ¿Cuál va a ser mi valor de A? Entonces yo aquí lo que quiero hallar es mi valor de A. Entonces voy a simplificar. Menos 5 va a ser igual a 0 más 3 me va a dar 3 al cuadrado menos 2. Entonces sigo simplificando. Lo voy a seguir haciendo acá. Me va a quedar como menos 5 es igual a 3 por 3 me va a dar 9, entonces me queda 9a menos 2. Este 2, como está sumando del lado derecho, lo puedo pasar al lado izquierdo a sumar, entonces me va a quedar menos 5 más 2. Y eso es igual a 9a. Menos 5 más 2, eso me va a dar menos 3. Menos 3. Como el 9 está multiplicando a la A, pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda menos 3 dividido 9 y eso me va a quedar igual a A. 3 dividido 9 me va a quedar el signo menos, lo sigo, más por menos, menos. 3 dividido 9 me va a dar 1/3. Y eso va a ser igual a A. Entonces A vale menos 1/3. Entonces mi función me va a quedar como f de x va a ser igual a A. ¿Qué valor tiene A? Menos 1/3. Esto por x a la más 3, x más 3 al cuadrado menos 2. Entonces esta es mi función algebraica. Ahí vemos entonces cómo lo vamos a ir trabajando. ¿Qué pasa? Que mi gráfica tuvo
se trasladó o se movió, se desplazó 3 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo. Entonces, a eso le vamos a ver como traslación. Bueno, aquí con esto es que nosotros terminamos lo que es una función, es lo que terminamos de ver de las funciones cuadráticas. Entonces les voy a dar un minuto para que copien eso. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a ver son las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son muy distintas a las funciones polinomiales. Muchos pueden decir, pero si tienen la misma forma, no tienen la misma forma. O sea, vamos a ver que es un valor elevado a la x. Cambio, antes era x elevado a un valor, ¿sí? No sé si me di a entender acá. Las funciones exponenciales es un valor, o sea, podríamos hablar de, lo voy a poner acá, 3 elevado a la x. Ahora el x va a ser lo que va a estar arriba. Pero esa es una función exponencial. Así voy a identificar yo una función exponencial. Pero mi función polinomial era x elevado a un valor que podría ser 3. ¿Existe una diferencia? Sí existe una diferencia. No es lo mismo si yo digo que x vale 4, x vale 2, x igual a 2. Yo acá voy a tener que es 3 elevado a la 2. Eso me va a dar igual a 3 por 3. Mi resultado va a ser 9. Ahora, acá en este va a ser x elevado a la... Entonces, como x vale 2, voy a poner 2 elevado a la 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué resultado voy a tener? 2 por 2 son 4 y 2 por 2 son 8. Entonces vemos que no obtengo el mismo resultado. Eso es que fuera esto así. Ahora imagínense que fuera algún otro valor. Vamos a ver que con otros valores hay un cambio bastante grande. Vamos a ver ejemplos. Entonces, una función exponencial es con base A. Está definida para todos los números reales x, por que f de x es igual a elevado a la x, donde a debe ser mayor a 0 y a no puede ser igual a 1. ¿Por qué a no puede ser igual a 1? Porque si mi base es 1, siempre todo número, no va a importar el valor de x que yo tenga, que mi resultado siempre va a ser 1. Si yo tengo 1 elevado a la 5, que x valga, cuando x valga 5, 1 elevado a la 5, mi resultado va a ser 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 y por 1, 1. Va a ser 1. Y si mi x es 1000, si yo les pongo 1 elevado a la 1000, ¿cuál va a ser mi resultado? No tienen que hacer ni agarrar una calculadora, ni estar haciendo tantas operaciones,
porque sabemos que mi resultado va a ser 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente 1 es como una constante, se toma como una constante. Por eso no va a formar parte de mi función, de mis funciones exponenciales. Entonces, ahí esa es una de las diferencias. Entonces, aquí como vemos en este ejemplo, acá, f de x es igual a 2 elevado a la x. Entonces, ¿cuál es la base de esta mi función exponencial? La base de mi función exponencial es el valor de a, y acá a vale 2. Entonces, esta función exponencial es de base 2. Ahora veamos la función g de x. X es igual a 3x, 3 elevado a la x. Entonces, como se dan cuenta que ahora el elevado es x, el que no sabemos. Entonces, a vale 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi base de esta función es de base 3, que esta función exponencial es de base 3. Ahora vemos la función h de x es igual a 10 elevado a la x. Esta es una función exponencial. ¿Por qué? Porque tengo una base y está elevado a la x. Esta función exponencial es de base 10. Aquí es unos pequeños ejemplos en donde nos dice use una calculadora para que nosotros podamos ver o analizar estos ejemplos. Pero vamos a seguir con esto de acá. Nosotros entonces ya tenemos nuestro base 10. Tenemos que decir que A no tiene que ser igual a 1 porque todo número, si mi base es 1, esto sin importar el valor de x siempre va a ser 1. Entonces esta sería una función constante. Sigamos, yo vengo, vamos a hacerlo. Si yo vengo una función exponencial con base 2, si yo vengo con mi función exponencial con base 2, lo voy a hacer acá. Con base 2, f de x, voy a poner aquí, va a ser igual a 2 a la x. Vamos a ver cuando x sea igual a 3, cuando x sea igual a 10 y cuando x sea igual a 30. Entonces vamos a quedar con 2 elevado a la 3. ¿Eso a qué va a ser igual? 2 por 2, 4 y por 2, 8. Eso va a ser igual a 8. Ahora, 2 elevado a la 10. ¿Esto cuánto les va a dar? Pueden agarrar su calculadora y poner 2 elevado a la 10. ¿Qué es lo mismo decir? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 156, por 2, 512 y por 2, 1024. Entonces, 2 exponente 2 elevado a la 10 me va a dar 1024. ¿Y cuánto me va a dar cuando x sea 30? Entonces 2, porque como es de base 2, le va a la 30. Esto va a ser igual. Entonces lo metemos a la calculadora y vamos a ver que me da 1000.741.824. Eso me da una función exponencial con base
de 2. Si vemos, por eso es ahora que en la pandemia, ahora que fue lo de la pandemia, pasamos la pandemia y todo, dice, hay un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque de un día a otro crece así rápidamente. O sea, el crecimiento es bastante rápido. Entonces, por eso hablan de un crecimiento exponencial. Por uno o dos valores, por uno o dos unidades que cambien, va a haber un crecimiento bastante grande. Por eso es que hablan de crecimientos exponenciales, que la curva tomó una curva exponencial, la gráfica tomó una curva exponencial, es decir. Entonces, ¿por qué? Porque el crecimiento era bastante rápido. Entonces, nosotros podemos comparar esta función exponencial con las funciones polinomiales, que no son igual. Vamos a ver esta. Esta, mira, 2 elevado a la 30. Vamos a poner, para entenderla mejor, voy a poner que f de x va a ser igual a 2 elevado a la x y g de x va a ser igual a x elevado a la 2, ¿sí? Vemos que aquí es base 2 y aquí es elevado al cuadrado, es una cuadrática, es una polinomial cuadrática. Vamos a hacer que x vale 30, vamos a hacer la de x, que x vale 30. Entonces, mi f de x, f de 30, va a ser 2 elevado a la 30. ¿Cuánto vale 2 elevado a la 30? Yo ya tengo mi resultado, que es 1.173.741.000. Si ustedes no me creen, lo pueden hacer en la calculadora para que tengan ahí el dato, 824. Ahora, en la función polinomial, ¿cómo me quedaría? G a la 30 va a ser igual a 30 al cuadrado. ¿Cuánto es 30 al cuadrado? 30 por 30 más 900. Entonces, G, esto va a ser igual a 900. Entonces, vemos que sí hay una diferencia enorme. El punto es que cuando la variable está en el exponente, cuando vemos que la variable está en el exponente, incluso un pequeño cambio en la variable puede causar un cambio muy grande en los valores de nuestra función. Entonces, por eso, si la variable está en el exponente, va a poder causar unos cambios muy grandes, aunque nuestro cambio de la variable sea pequeño. ¿Vieron? Entonces, ¿hay o no hay diferencia entre una función exponencial y una función polinomial? Aquí lo podemos ver. Aquí, como dicen muchos de chistes, no es lo mismo 1.073.741.824 que 900. O sea, hay una diferencia grande. Ahí sí que no es lo mismo una función exponencial que una función polinomial. ¿Se parecen? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora nuestra variable está como exponente. Esa es la diferencia. Este ejemplo dice, usa una calculadora para evaluar cada función en el valor indicado de x. Como esto, yo lo único que quiero que ustedes sepan es cómo van a agregar los valores. Entonces aquí vemos, cuando f de x sea igual a 2x, entonces ustedes en la calculadora tienen que poner 2 elevado, abren paréntesis y ponen menos 3.1 y cierran paréntesis. Ponen 2, apachan el signo de elevado,
abren paréntesis, menos 3.1 y cierran paréntesis. ¿Eso a qué les va a dar igual? Esto les va a dar igual a 0.1166. Ahora bien, vamos a ver el otro. Aquí en 2 elevado a la menos x. Entonces, ustedes acá lo que van a hacer es 2, colocar 2, colocan elevado y ponen menos, abren paréntesis y ponen el valor de x, que aquí en este caso va a ser pi. Y eso cierran paréntesis. Eso les va a dar un resultado que va a ser igual a 0.1133. Y el inciso C. El inciso C me dice 0.6 elevado a la x. ¿Cómo lo vamos a agregar nosotros a la calculadora? De primero vamos a poner 0.6. Apachamos el botón de elevado, abrimos paréntesis y ponemos 3 medios. 3 medios y cerramos paréntesis. Eso nos va a dar un valor de 0.46. Cuando evaluemos funciones exponenciales con calculadora, hay que recordar encerrar en paréntesis los exponentes fraccionarios. Como la calculadora sigue el orden de las operaciones, los paréntesis son cruciales para obtener un resultado correcto. Entonces, por eso es bien importante que nosotros tengamos cuidado a la hora de trabajar con la calculadora. Tenemos que abrir paréntesis y todo para que este no nos dé errores en nuestros resultados. Ahora dice, trace la gráfica de cada función. Las funciones que tengo es 3 elevado a la x y la función de 1/3 elevado a la x. Aquí tengo la tabla. Vamos a evaluar los valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Sería bueno que vayan haciendo ustedes también su tablita para ir aprendiendo. Aquí vamos a aprender a ver cómo se trabajan las funciones exponenciales. Por eso quiero que me vayan poniendo atención y quiero que lo vayan haciendo ustedes en una su hoja. Vamos con el menos 3. Vamos a poner f de menos 3. Lo vamos a trabajar sin calculadora. 3, entonces me quedaría 3 elevado a la menos 3. ¿Cómo voy a trabajar esto? ¿Cómo? Ustedes saben trabajar 3 elevado a la menos 3. ¿Cuánto les va a dar? Eso no se nos hace conocido, realmente no es conocido. Entonces yo puedo trabajar que esto es lo mismo a decir 1 dividido 3 elevado a la 3. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estoy dando yo a entender acá? Que cuando 3 a la que sea 3 a la menos x va a ser igual a decir 1 dividido 3 a la x. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Así vamos a trabajar nosotros nuestras funciones exponenciales. Cuando el exponente es negativo, entonces nosotros lo pasamos para abajo, entonces
ya va a quedar como positivo, como en este caso. Entonces, 3 a la menos 3, yo para pasarlo a positivo, lo que hago es pasarlo para abajo. Entonces me queda 1 es dividido 3 elevado a la 3. Entonces ya esto si yo ya lo conozco, entonces es 1 dividido 3 elevado a la 3 es 3 por 3, 9 por 3, 27. Así de sencillo. Entonces, aquí es 1 partido 27. Vamos a hacer la de 2. Ahora cuando x vale 2, f de menos 2 va a ser igual a 3 elevado a la menos 2. Ahora, ¿cómo lo voy a trabajar? Entonces yo ya sé que es lo mismo. Esto es igual a decir 1 dividido 3 al cuadrado. ¿Esto cuánto va a ser? Va a ser 1 dividido 3 por 3, 9. Entonces me va a quedar un noveno. Ahora, f de menos 1, esto va a ser igual a 3 elevado a la menos 1. Yo ya sé que esto es igual a decir 1 dividido 3 a la 1. Esto es igual a 1 dividido 3 elevado a la 1, me va a dar 3. Entonces me va a quedar como un tercio. Ahora 3 elevado a la 0. Entonces f, cuando x es 0, va a quedar igual a 3 elevado a la 0. Yo sé, con las leyes de los exponentes, sé que todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces, aquí me va a dar 1. Ahora voy a trabajar el 1, 2 y 3. Cuando x es 1, esto va a ser igual a 3 elevado a la 1 y eso me va a dar 3. Yo ya tengo 3. Ahora cuando x sea 2, me va a quedar f de 2 va a ser igual a 3. Ahora como x vale 2, me va a quedar al cuadrado. Esto me va a dar igual a 9. Y el de 3, cuando f valga 3, va a quedar igual a 3 al cubo. Y eso es 3 por 3, 9 por 3, 27. No. Me queda de esta forma. Ahora, ¿cómo me va a quedar g de x? G de x me va a quedar como g cuando sea menos 3. Pero yo sé que es de un tercio. Entonces, primero les voy a dar la regla. ¿Cómo lo vamos a poder trabajar? Para que ustedes lo tengan. Como g de x es igual a decir es un tercio de x. Esto es lo mismo a decir 1 elevado a la x dividido 3 elevado a la x. Ahora, si este llega a ser negativo, como me va a pasar en este caso, o sea que si llega, esto es igual a un tercio, esto elevado a la menos x, ¿qué va a pasar? Esto va a ser igual a pasar lo positivo. Me va a quedar como 3 partido 1 a la x. Y esto va a ser igual a 3 a la x dividido 1 a la x. Me va a quedar a mí de esta forma.
Entonces, de esa forma, cuando yo voy a trabajar con exponentes tanto positivos como exponentes negativos. Ya sabiendo esto, entonces yo ya lo puedo ir trabajando. Entonces me queda g cuando sea menos 3. Entonces eso va a ser igual a 1/3 a la menos 3. Esto es igual a que yo diga 3 dividido 1. Entonces ya esto me va a quedar a la 3. Y esto es igual a que yo diga 3 al cubo dividido 1 al cubo. Esto va a ser 3 por 3, 9, por 3, 27. 1 por 1, 1 por 1, 1, dividido 1, y esto va a ser igual a 27. Entonces aquí me va a dar 27. De la misma forma voy a trabajar con menos 2, con menos 1. Entonces eso ya ustedes lo van a ir haciendo. Entonces me va a quedar, cuando sea menos 2 me va a quedar 1 dividido 3 elevado a la menos 2. Entonces le doy vuelta para que me quede 3 dividido 1 elevado al cuadrado. Y como lo puedo, 3, me va a quedar 3 al cuadrado dividido 1 al cuadrado. 3 al cuadrado me va a dar 9 y 1 al cuadrado me va a dar 1. Entonces mi resultado va a ser 9. Ahora con menos 1, solo lo que voy a hacer es 1 elevado a la 3 a la menos 1. Eso para que quitarle el signo negativo al exponente, le doy vuelta, me va a quedar 3 dividido 1 elevado a la 1. Entonces 3 elevado a la 1 dividido 1 elevado a la 1 me da 3 elevado a la 1 me da 3. 1 elevado a la 1 me da 1. Entonces 3 dividido 1, eso a mí me va a dar 3. Ya no lo estoy apuntando acá, va tanto el proceso. Ahora con 0, ¿cómo va a quedar? Yo sé que cuando sea 0, sin importar el número, siempre me va a dar 1. Entonces yo ya no lo tengo que meter, no lo tengo que operar, yo sé que me va a dar 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0, cualquiera que sea el número que esté elevado a la 0, siempre me va a dar 1. Entonces me va a dar 1, sin estar colocando. Ahora yo aquí con ya un valor positivo, vamos a colocar el 1, va a ser igual a 1/3, esto elevado a la 1. Eso me va a quedar como 1 elevado a la 1 dividido 3 elevado a la 1. Entonces esto va a ser igual a 1/3. Entonces esto me va a quedar aquí como 1/3. Vamos a hacerla con el cuadrado, con el 2 para que lo entiendan mejor. G elevado a la 2, cuando x valga 2, es igual a 1/3. Esto elevado al cuadrado. Entonces esto es igual a decir 1 elevado al cuadrado dividido 3 elevado al cuadrado. Y esto me va a dar igual a 1. 3 por 3, 9. Esto me va a dar un 9. Esto me va a dar un 9. ¿Y cuánto me va a dar cuando valga 3? Eso me va a quedar 1 dividido 3 al cubo. Entonces me va a quedar 1 al cubo dividido 3 al cubo. Entonces 1 por 1, 1 por 1, 1. Y 3 al cubo es 3 por 3, 9. Y por 3, 27. Entonces me va a quedar 1 partido 27. Bueno, les voy a dar un minuto para que me hagan favor de copiar esto, que esto es bien importante, este procedimiento es bien importante que ustedes lo sepan para saber cómo tienen que trabajar las funciones exponenciales. Eso es bastante clave, porque es fácil meterlo a la calculadora, pero cuando ustedes no tengan la calculadora a la mano, ¿qué van a hacer? Entonces les doy un minuto para que por favor copien eso. Ya después de eso, lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer la gráfica. Al momento de hacer la gráfica, solo buscamos estos puntos y vamos a ver de qué forma nos va a quedar la gráfica.
Bueno, ahora lo voy a borrar porque ahí a la par de eso me va a salir la gráfica. Voy a borrar todo. Ya tengo los valores apuntados en la tabla. Vamos a empezar a borrar todo. Ahora, ¿qué vengo a hacer yo? Voy a buscar la gráfica. Entonces, pongo los puntos. Cuando x valga menos 3, f de x va a valer 1 a la 27, muy cercano a 0. Cuando x valga menos 2, f de x va a valer 1 noveno, entonces ya va subiendo. Cuando x valga menos 1, f de x va a valer 1 tercio. Cuando x valga 0, f de x va a valer 1. Cuando x valga 1, f de x valga 1, f de x va a valer 3. Y cuando x valga 2, f de x va a valer 9. Entonces, todos estos puntos y la gráfica va a ir de esta forma. Vamos a medio dibujarse. Eso que se las puse. Eso. La gráfica va a ir de esta forma. Ya. No me salió bien, mejor la voy a borrar. Ya. Va. Ahora, voy a hacer el último intento. De esta forma va a ir la gráfica. Ahora vamos a ver g de x, que es 1 tercio. Cuando x valga menos 3, nosotros vamos a ver que g de x va a valer 27, no me aparece acá por la gráfica. Cuando x valga menos 2, g de x va a valer 9, entonces menos 2, g de x, 9. Cuando valga menos 1, g de x va a valer 3. Cuando valga 0, vamos a ver que sí va a ser 1. O sea que en este punto siempre vamos a tener una intersección. De modo que hemos obtenido la gráfica de g de x y la de f de x. Vamos a ver que todas las gráficas pasan por el punto 0,1. ¿Sí? Siempre va a pasar por este punto porque la base o el a elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1 para todo. Entonces siempre va a ser igual a 1. Entonces ambas gráficas van a pasar por este punto. ¿Cómo va a quedar? Entonces, ahora cuando valga 1 va a valer 1, 1 tercio. Cuando valga 2, 1 noveno. Y cuando valga 3, 1 partido 27. Entonces la gráfica me va a quedar
de esta otra forma. La gráfica me queda de esta forma. Ya viendo lo mejor, así hecho en computadora, la gráfica me queda así. Va viendo que conforme más grande, aquí van observando cómo se va a ir comportando la gráfica. Aquí nosotros vamos a ir viendo, vamos a poder observar esto que tenemos acá. En el eje X vamos a tener una asíntota nosotros horizontal. Si ustedes se dieron cuenta en el ejercicio anterior, y otra vez me paso, si ustedes se dieron cuenta en el ejemplo o ejercicio anterior, nunca la gráfica va a tocar cero. Va a estar muy cerca de cero, pero nunca vamos a tocar nosotros cero. Ya vamos a regresarla para que van a ver y no topase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener nosotros una asíntota horizontal. Ya nosotros vamos a tener una asíntota horizontal en el eje X para una función exponencial. Esto es porque cuando A es mayor a 1, nosotros vamos a tener que A elevado a la X va a tender hacia 0 cuando X tienda a menos infinito. Y cuando 0 sea menor que A y A sea menor que 1, tendremos que A a la X va a tender a 0 cuando X tienda al infinito. Entonces también cuando A elevado a la X es mayor a 0 para toda X pertenece a los números reales. De modo que nuestras funciones A a la X a la X tienen un dominio en el rango y un rango de 0 a infinito. Entonces aquí nosotros vamos a tener nuestra asíntota horizontal. Nosotros aquí podemos observar que crece rápidamente. Crece cuando va a haber un crecimiento cuando sea el valor de A sea mayor a 1. Si ustedes se van dando cuenta que conforme va creciendo el valor, la base se va alejando de 1, van a ir observando que la gráfica va a ir creciendo cada vez más rápido. Se va a ir acercando cada vez al eje Y, va a ir creciendo mucho más rápido. Ahora, van a ver que cuando es menor a 1, cuando mi base está entre 0 y 1, van a ver que en mi gráfica va a haber un decrecimiento, va a decrecer. Entonces, mi gráfica se va a comportar de esta forma, ¿sí? Esto es bien importante en las funciones exponenciales. Cuando mi base es menor a 1, está entre 0 y 1, el valor de A está entre 0 y 1, mi gráfica va a decrecer. Y cuando mi base es mayor a 1, mi gráfica va a ir creciendo. Eso lo podemos ver acá mejor, que dice que una gráfica en una función exponencial, la función exponencial f de x a va elevado a la x, donde a es mayor a 0 y a no es igual a 1, tiene un dominio en el rango y el rango 0 como infinito. La recta y es igual a 0 en el eje x. Entonces vamos a tener una asíntota horizontal en la función. La gráfica f tiene una de las siguientes formas. Vamos a obtener esta forma, o sea, un crecimiento en la gráfica cuando A es mayor a 1. Y cuando A está, va a haber un decrecimiento cuando A esté entre 0 y 1, o sea, que 0 sea menor que A y A sea menor que 1. Pues vamos a tener un decrecimiento. Esto es bien importante como a la hora de nosotros dibujar una gráfica. Vemos aquí este ejemplo.
Dice, encuentre la función exponencial f de x a elevado a la x cuando la gráfica se da. Entonces nosotros aquí tenemos, vamos a ver, ¿cuál es mi función? Mi función es f de x va a ser igual a elevado a la x. ¿Cuál es mi valor de x? X acá va a ser igual a 2 y f de x, cuando x sea 2, f de x va a ser igual a 25. Entonces esto me va a quedar como 25 igual a al cuadrado. Yo para eliminar el cuadrado aquí saco raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá y se va este cuadrado con este, la raíz me queda como la raíz cuadrada de 25, me va a quedar igual a. Entonces la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces a va a valer 5. Entonces esta mi función va a quedar como f de x, mi base va a ser 5 elevado a exponente x. Y me queda de esa forma. Ahora, en este que tengo yo acá, en este, mi función siempre va a ser la misma, x igual a base a la x. X acá va a ser igual a 3 y f de x es igual a 1/8. Entonces, tengo 1/8 va a ser igual a al cubo. ¿Cómo vamos a sacarle raíz cúbica a todo? Raíz cúbica. Entonces se va este con este, entonces me queda aquí raíz cúbica de 1/8. Esto va a ser igual a esto. Entonces, ¿cómo voy a sacar? La raíz cúbica de 1/8 va a ser igual a 1/4. A 1/2, pero 1/2 es igual a. Entonces, mi función va a quedar acá como igual a. Entonces es de base de 1/2 y todo esto elevado a la x. Ahí está. Entonces me queda de esta forma. Entonces, como ven, ¿por qué me quedó 5 acá? Mi base es de 5. Porque a es mayor a 0. Entonces, a es mayor a 1. Entonces ven que mi gráfica va creciente. En el segundo, en el inciso B, mi gráfica es una decreciente. ¿Por qué? Porque mi a está entre 0 y 1. Entonces, por eso mi gráfica va a ser decreciente. Ahora en este otro vamos a trazar las gráficas de las funciones. Dice, en la primera, en el inciso A, vamos a obtener nosotros esta gráfica. Esta es la gráfica de... Para obtener la gráfica, nosotros de 1 más 2x, vamos a empezar con la gráfica 2 elevado a la x. Ya, entonces, esta que tengo de color rojo es mi gráfica de 2 elevado a la x. Y entonces vamos a ver ¿qué hace ese 1 que yo tengo ahí? Este 1, ¿qué le está haciendo a mi función? Pues lo que le va a hacer es que va a hacer que mi gráfica se desplace. Cuando yo tengo que x vale 0, mi gráfica de esta va a valer 1, pero cuando x valga 0 en esta, va a ser, ahora, ¿cómo va a quedar? Va a quedar, vamos a poner cuando valga 0, ya no va a ser, cuando es 2 a la, perdón, no. Cuando de la gráfica 2 a la x,
Entonces me va a quedar 2 elevado a la 0. Eso va a ser igual a 1. Pero ahora va a ser g elevado, va a ser 1 más 2 elevado a la 0. Eso me va a dar igual 2 elevado a la 0, 1. Entonces me va a quedar 1 más 1. Entonces ahora ya no va a ser 1, sino que ahora va a ser 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x valga 0, y va a valer 2. Entonces mi gráfica se va a desplazar una unidad hacia arriba. Entonces mi gráfica va a quedar de esta forma. Entonces vamos a tener una recta y igual a 1. Es ahora una asíntota horizontal. Entonces vamos a ver que mi gráfica, lo que pasó acá fue que se desplazó una unidad hacia arriba. Eso fue lo que me causó el 1 que está acompañando mi función. Ahora vamos a ver el inciso, el h. El h siempre vamos a trabajar, vamos a empezar de nuevo, empezamos con la gráfica 2x, 2 elevado a la x, pero aquí vamos a reflejar en el x para obtener la gráfica menos 2 elevado a la x. ¿Por qué vamos a reflejarla? Porque observamos que a es negativo. Entonces vamos a tener, ahora va a ser hacia abajo. ¿Por qué? Porque va a ser negativo. ¿Y esto cómo lo puedo corroborar? Vamos a hacer acá. Aquí tengo que h de x lo vamos a hacer con el igual a menos 2 cuando x valga 0. Esto va a ser igual. Vamos a hacerlo igual, se lo voy a explicar igual que el anterior, que tal vez así queda mejor explicado. Vamos a evaluar con x igual a 0, ¿sí? Y con ese punto va a ser clave, nos va a decir. Entonces ahora va a valer h, esta es de la función original. Cuando esto valga 0, entonces va a ser igual a 2 elevado a la 0. Esto me va a dar igual a 1, ¿sí? Ahora vamos a hacer con el de menos 2 elevado a la x. Entonces h a la 0 va a ser igual a menos 2 elevado a la 0. Eso va a ser igual a menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora el punto que estoy buscando va a estar acá. Entonces, la gráfica va a venir así, como la que yo tengo en este. Entonces, se reflejó en X. Entonces, así me queda la original y la de ahora. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente? Esta vez igual vamos a empezar a hacerla con 2 elevado a la x, pero ahora con la única diferencia que vamos a ver que en el exponente x se le está sumando, se le está restando un 1. Aquí, ¿qué va a pasar entonces? Vamos a notar que va a haber un desplazamiento, ¿ya? Va a haber un desplazamiento hacia la derecha, ¿ya? Entonces, ahí eso es lo que va a afectar cuando tengamos un valor que esté afectando a mi variable. Todo esto para lo que nos sirve es para lo que es el interés compuesto. El interés compuesto ya es un ejercicio, es una fórmula que se obtuvo mediante lo que es nuestras funciones exponenciales. Entonces, nuestro interés compuesto es la fórmula que utilizan los bancos y todo para ver las tasas, cuánto tiene que estar pagando uno. Aquí vemos un pequeño ejemplo, se lo voy a ir explicando rápido, que nos dice una suma de 1,000 se invierte en una tasa de interés del 12% al año. Encuentre la cantidad en cuantas después de 3 años si el interés se capitaliza anual, semestral, trimestral, mensual y a diario. Aquí nos dan valores claves. Vemos de qué se parte la función. La fórmula del interés es
la cantidad después del tiempo, que es A, con respecto al tiempo, va a ser igual a P, que es la inversión inicial, pues mi capital principal, esto por 1 más R, donde R es la tasa de interés, R dividido N, que es el número de veces que el interés se va a capitalizar al año. Y todo esto va a estar elevado al N, que es el número de veces que el interés se capitaliza al año, por la cantidad de años, que puede ser 2, 3 años. ¿Cuáles son los datos que me están dando acá? Me están dando el dato de P, que P me están diciendo que es igual a 1000, porque mi suma principal es 1000. Me están dando, que dice tasa de interés, me están dando R, que es el 12%. De ahí dice, encuentre las cantidades en la cuenta después de 3 años. Me están dando T, que son 3 años. Entonces dice, tenemos que buscar el interés de capital anual, semestral, trimestral, mensual y a diario. Entonces, cuando es anual, N es igual a 1. ¿Por qué? Porque solo una vez al año el interés se capitaliza. Ahora, cuando dicen semestral, vamos a poner aquí semestral. Cuando hablamos de semestral, ¿qué valor de N voy a utilizar? ¿Cuántos semestres tiene el año? 2, o sea que 2 veces al año el interés se va a capitalizar, entonces son 2 veces. Ahora cuando hablo trimestral, ¿cuántos trimestres tiene un año? Un año tiene 4 trimestres, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces se va a capitalizar mi interés al año? 4. Cuando yo hablo mensual, ¿cuántos meses tiene un año? Pues tiene 12 meses. Entonces, ¿cuántas veces se va a capitalizar mi interés? 12 veces. Entonces, mi valor de N, estos son mis valores de N, los voy a poner acá. Y cuando es diario, mi capitalización va a ser diaria. ¿Cuántos días tiene un año? Tiene 365 días, por lo que N va a valer 365. Bueno, aquí ¿qué tienen que hacer? Solo ya meter los valores a esta fórmula y con eso van a tener ustedes las cantidades a cada 3 años. Entonces solo se las voy a plantear. A de 3 va a ser igual a 1000, que es P, 1 más el 12%. Se tiene que trabajar en porcentaje. 0.12 o pueden poner 12, pero se recuerdan ponerle que es porcentaje. N, les voy a poner la anual, en este caso sería anual 1, y aquí va a ser elevado a la 1 por 3. De esta forma les quedaría. Esto les va a dar 1404. Y así pueden hacer ustedes van a hallar la mensual, la semestral, trimestral y diaria. Entonces, de esta forma, y para esto nos sirve. Estas son las preguntas. Ya la otra semana seguimos con la semana 9 y 10. Les doy gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.